¿Qué tal? Buenas noches. Yo voy a abordar principalmente las aplicaciones clínicas de los agentes o los ligandos de PSMA en cáncer de próstata. Realmente las indicaciones clínicas que vamos a discutir el día de hoy son las más importantes, que es la estadificación inicial del paciente con cáncer de próstata, la evaluación de la N y la M y los escenarios de recurrencia bioquímica. Vamos a discutir las diferencias del PSMA y los distintos radioisótopos con los que están radiomarcados, como los radiometales, los halones y el tecnecio 99. Bueno, todos estamos familiarizados con esta guía, son las guías de manejo nacional del cáncer por las guías americanas NCCN. Y aquí lo que menciona es que en los pacientes que se acaban de diagnosticar con cáncer de próstata de manera inicial, de acuerdo con estas guías, deben de estratificarse en distintos grupos de riesgo. Quiero recalcar que los pacientes con riesgo intermedio, en categoría intermedio desfavorable, dependiendo de sus características histopatológicas y de acuerdo a su marcador tumoral, tienen indicado los siguientes estudios de imagen para la correcta estadificación. Podemos ver en el primer apartado que encontramos la definición de imagen ósea. Esta definición se incorporó a la guía en el año 2019. Lo que quiere decir imagen ósea incluye todos los estudios de imagen que tengan una modalidad específica para la correcta evaluación de las lesiones óseas. Esto incluye gammagrafía, SPECT-CT, PET-CT con fluoruro de sodio y secuencias específicas de resonancia magnética. También encontramos, de acuerdo a los nomogramas predictores, la indicación de realizar estudios de imagen seccional abdominopélvicas. Y como les comenté, al momento en esta guía, que fue la versión 2 del 2021 de este año, no aparece al momento el estudio de PET-CT con fluor 18 PSMA o galio 68 PSMA. Las guías europeas, cuando se realiza la estadificación de riesgo, ellos en su contrario manejan 3 grupos de riesgo: riesgo intermedio y riesgo alto, que corresponde con la clasificación de AMICO. Ellos sugieren hacer una estadificación sistémica con gammagrafía, con tecnecio 99, una tomografía abdominopélvica, y ellos, al contrario de la versión estadounidense, ya incorporan el estudio de PET-CT y los ligandos de PSMA. Bien, este estudio que les comparto el día de hoy, que fue publicado el año pasado por la revista Lancet, que se dedicó al estudio PRO-PSMA, que fue un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado de 302 pacientes en riesgo alto. Aquí lo que se buscó como objetivo fue comparar la estadificación de los métodos tradicionales, que como habíamos mencionado la guía americana, es la gammagrafía ósea y la tomografía abdominopélvica, con el estudio de un solo momento de PET-PSMA. Definitivamente en los dos pacientes, que se repitió el estudio en ambos grupos poblacionales, el PET-PSMA mostró una sensibilidad del 85% y una especificidad del 98%. En conclusión, a grandes rasgos, la precisión del PET-PSMA fue un 27% superior que la gammagrafía y la tomografía en conjunto, que como vimos, al momento son las indicaciones actuales. Eso quiere decir que al menos una cuarta parte de la población que estamos estadificando está incorrectamente estadificada. El segundo escenario en el que más ha destacado el uso de los ligandos de PSMA son los escenarios de recurrencia bioquímica. Algo muy común que era localizar era pacientes que se evaluaban por tomografía abdominopélvica y centellografía ósea, era encontrar escenarios de enfermedad metastásica. La evaluación de la recurrencia bioquímica por PSMA vino a revolucionar esto y comenzamos a detectar la enfermedad en etapas más tempranas, en marcadores tumorales de alrededor de 0.5 hasta 2, donde documentamos enfermedad regional. E igualmente, si volvemos a consultar las guías estadounidenses de la NCCN, podemos encontrar que se sugieren para hablar recurrencia la gammagrafía ósea, la tomografía abdominopélvica, el PET-CT con estos marcadores que son precursores de ácidos grasos, como la colina, la fluciclovina, y secuencias de resonancia magnética, e inclusive sugiere también la biopsia prostática, cuando se sospecha de enfermedad de recurrencia local. Si ponemos atención, realmente no aparece aún en los ligandos de PSMA. Este artículo, que es un metaanálisis, comprobó el rendimiento diagnóstico del PSMA comparado con estos dos radiofármacos que sí aparecen en la guía americana, que es la colina y la fluciclovina. Y ellos concluyen, los autores, que realmente todos los marcadores marcados con fluor 18 son prometedores para detectar recurrencia bioquímica. Sin embargo, las tasas de detección fueron mucho más altas
con los ligandos de PSMA marcados con flúor 18. Mostraron una superioridad significativa sobre los otros retratadores, particularmente en niveles muy bajos de AP. Bien, parece algo que también quiero aclarar es que los ligandos de PSMA es muy común que encontremos distintas bibliografías, unos donde aparece este isótopo que es el galio 68 y este otro isótopo que es el flúor 18. Esto lo recalco mucho porque es un punto de discusión, ya que era un escenario muy común ver médicos que solicitaban PET-CT con galio 68, sin embargo nosotros ya trabajamos con flúor 18 PSMA. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos moléculas? Para fines clínicos, ninguna. Ambos ofrecen un excelente rendimiento diagnóstico. En este trabajo, el flúor 18 PSMA mostró una discreta superioridad diagnóstica, más bien una discreta superioridad en el número de lesiones detectadas, pero que no repercutía en la selección o en la modificación clínica del paciente. Sin embargo, ¿por qué preferimos trabajar con flúor 18 PSMA? Principalmente por la producción, que es mucho más sencilla, es menor irradiación al paciente y la imagen es más amigable al momento de interpretar. Aquí en la imagen de arriba corresponde con la imagen de flúor 18 PSMA y en la imagen inferior, la imagen con galio 68 PSMA. Parece curioso que comentamos que no aparecen las guías en la NCCN, estos radiofármacos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las guías NCCN basan la aparición de estos radiofármacos en la aprobación de la FDA. Como podemos ver aquí, el año pasado fueron excelentes noticias para nuestro gremio porque la FDA por fin autorizó la primera molécula de PSMA que se publicaba en diciembre de 2020, que fue la versión marcada con el radiometal. Y en mayo de este año, que es una noticia relativamente nueva, se aprobó la segunda molécula de PSMA para la evaluación de pacientes con recurrencia bioquímica. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto va a ser solo cuestión de tiempo para que comenzamos a ver estos radiofármacos incorporados en las guías de manejo del cáncer, principalmente las NCCN, debido a que aquí en México y en el noroeste del país hay mucha influencia sobre estos radiofármacos, o más bien sobre estas guías en el manejo del cáncer. Esto lo aclaro porque era muy común que discutíamos, médicos nos solicitaban esos estudios solicitando fluciclovina o acetato, y nos argumentaban que no aparecían en las guías. Sin embargo, esperemos muy pronto que se incorporen y podamos aumentar nuestra confianza con los médicos referidores para poder ofrecer estos ligandos de PSMA. Si consultamos la versión latinoamericana de la guía NCCN, la versión 2 del 2017, desafortunadamente no se actualiza trimestralmente como la versión estadounidense, pero aquí podemos ver que desde el año 2017 sí aparece el galio 68 PSMA para la evaluación de recurrencia bioquímica. Esto recalca la importancia de la legislación de cada nación para la correcta incorporación de estas guías, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay diferentes radioisótopos que se pueden marcar con PSMA. Este es un trabajo que publicamos el año pasado en el que marcamos PSMA con cobre 64. Como podemos ver, la imagen con flúor 18 muestra una relación blanco-fondo superior. Es bastante claro que podemos detectar enfermedad metastásica con el flúor 18 PSMA. Sin embargo, una de las propiedades del cobre 64 es que tiene una vida media de 12.7 horas. Esto quiere decir que vamos a poder ser capaces de distribuir PSMA a largas distancias, ya que una de las principales limitantes de los isótopos de PSMA son las vidas medias. Lamentablemente, solo se puede contar con un PET-CT si se cuenta una unidad de radiofarmacia en la ciudad o al menos a 2 horas aproximadamente de la ciudad del sitio de radiofarmacia. Precisamente el día de hoy consultaba las redes sociales y el día de hoy se me incorporó la solicitud para la aprobación del cobre 64 PSMA por la FDA. Entonces también esperemos que muy pronto podamos comenzar a ver cobre 64 PSMA con su vida media de 12 horas, que definitivamente va a ser capaz de ser transportada por largas distancias vía aérea y poder llegar a más pacientes. Bien, esa es la experiencia en México. Normalmente compartimos la literatura internacional, pero es una población, un trabajo que tenemos en revisión, donde evaluamos pacientes en recurrencia bioquímica. Ese es un trabajo de 110 pacientes que se les solicitó PET-CT con flúor 18 PSMA. Lo que quiero recalcar aquí es que el rango de poder localizar el sitio de recurrencia en pacientes con marcador tumoral menor a 0.5 es el 76%.
y prácticamente llegan un 100% en pacientes con un marcador de 2. Nosotros como médicos nucleares, desde que comenzamos el interrogatorio, nos fijamos precisamente en el dolor célico del APE y prácticamente ya podemos decir, este paciente va a salir positivo sí o sí. O bien nos damos una idea de qué pacientes sí nos vamos a afrontar a un estudio probablemente negativo o de más complejidad al momento de evaluar. Esos son pacientes que, de experiencia personal, ese es un paciente con una escenario de recurrencia bioquímica y lo que quiero recalcar es esta lesión que vemos, esta imagen que se llama proyección de máxima intensidad, donde vemos una zona muy focal y puntual de captación. Lo apropiado sería sobreexpresión del trazador y esta adenopatía medía 3.4 milímetros. Definitivamente es una adenopatía que por cuestiones tomográficas pasaría totalmente desapercibido y este paciente se fue categorizado como una recurrencia ganglionar regional. La misma imagen con una señalización, la adenopatía 3.4 milímetros con una intensa captación. Una de las ventajas de trabajar con flúor 18-PSMA es la mínima eliminación urinaria. Como podemos ver, la vejiga está prácticamente con mínima captación, lo que es una desventaja con el uso de radiometales, como el galio 68-PSMA. Bien, como mencionaba, una de las limitantes del PET-CT con PSMA es que si no se cuenta con una radiofarmacia a la cercanía, prácticamente no existe PSMA. Sin embargo, existe la versión homóloga de PSMA para gammagrafía, que es la versión con tecnesio 99 metastable. Evidentemente, la resolución espacial del PSMA es por mucho muy superior a la gammagrafía, comenzando desde que esa es una imagen tridimensional y esta solamente es una imagen planar en proyecciones anteriores y posteriores. Podemos cuantificar y observar que la carga tumoral se ve más impresionante en PSMA comparado con tecnesio PSMA. Pero si somos estrictos para cuestiones de la evaluación metastásica, detectar 30 lesiones con PSMA a detectar 10 metastásicas en el esqueleto no representa una modificación clínica en el manejo. Sigue siendo un paciente M1. Este trabajo compara el rango de detección con moléculas de PSMA marcado con tecnesio 99 contra los PSMA para PET. Y como mencionábamos, el rango de detección con PET alcanza hasta un 74% aproximadamente y se dispara hasta un 98% en marcadores tumorales superiores a 2. Pero lo que quiero recalcar aquí es que el uso de la gammagrafía ofrece un rendimiento diagnóstico muy novedoso de un 80% en 1.5 aproximadamente o 2.0 de marcador tumoral. Como conclusión de esto es lo siguiente. Si se tiene un paciente con recurrencia bioquímica documentada con un marcador de 2.5, es por seguro que la vamos a poder localizar con gammagrafía, con tecnesio PSMA, sin la necesidad de tener que hacer un viaje a centros de referencia con radiofarmacia en unidades. Bien, también el otro escenario, si la estratificación habitual es hacer gammagrafía y tomografía computada abdominopélvica para estratificar enfermedad ganglionar y ósea, la gammagrafía con PSMA puede ser una mucho mejor alternativa, ya que en un solo estudio vamos a poder localizar la enfermedad ganglionar y esquelética en pacientes de alto riesgo o de sospecha de edad avanzada. Pacientes que desde el momento del diagnóstico se les categorizaron como de riesgo alto pueden ser apropiadamente estratificados en un solo estudio con una gammagrafía y SPECT-CT con tecnesio 99 PSMA, en lugar de realizar dos estudios en tiempos distintos con doble exposición a radiación, que es una tomografía pélvica y posteriormente una gammagrafía ósea convencional. Y lo que podemos ver es que la especificidad es prácticamente la misma, las sensibilidades ofrecen valores muy altos para ambos. Nuestros estudios de PSMA prácticamente su interpretación se basan en un manejo de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Esta fue la última actualización de junio del 2021. Y aquí se establecen cómo es la apropiada el reporte y la estructura del reporte por medicina nuclear. Nosotros manejamos también un sistema de clasificación TNM basado en MI, que significa el acrónimo de imagen molecular, en el que se incorporan guías tanto europeas, estadounidenses, y en conjunto se llegó a esta conclusión.
Nosotros en nuestros reportes agregamos esta pequeña leyenda que al final de la estructura y documentamos la estadificación T, N y M. Para cuestiones prácticas, esto no sustituye a la estadificación TNM establecida por la AJCC, pero para nosotros como médicos nucleares nos da en una sola leyenda con un par de palabras y letras la estadificación completa del paciente. Esto tiene relevancia al momento de caracterizar pacientes en los que se les planea o se les plantea ofrecer terapias con radionúcleos, ya sea radio 223 o bien lutecio 177 PSMA, que definitivamente puede ser tema muy interesante para futuras sesiones. ¿Cuál es el estado actual en México? Mencionaba que estrictamente se necesita unidades de radiofarmacia para poder ofrecer PSMA. Esta publicación del doctor Miguel Ángel Ávila, que es investigador de la unidad de radiofarmacia Ciclotrón en Ciudad de México por parte del UNAM, donde me formé, documenta cuáles son las unidades PET-CTs establecidas en el país hasta el año 2019. Lo que vemos en la tabla derecha son las unidades de radiofarmacia. Agregaría yo el año pasado que inició en operaciones la radiofarmacia en la ciudad de Hermosillo, el Hospital San José. Pero lo que quiero recalcar aquí es que solamente estas cinco, agregando la de Hermosillo, son las que proveen ligandos de PSMA para PET-CT. En resumen, estudios de PSMA con PET-CT solamente están disponibles en Sonora, Ciudad de México y sus alrededores, y Hermosillo y Monterrey. Cabe recalcar que la gammagrafía con tecnecio 99 PSMA está presente y disponible prácticamente en todo el territorio nacional, que es con lo que contamos aquí en Tijuana y en Baja California, lo que podemos proveer al momento con un muy buen rendimiento diagnóstico. Para mi conclusión, esa sería mi conclusión personal, que son prácticamente las recomendaciones que yo doy con los médicos y pacientes con los que trabajamos. Si el escenario es que es un paciente con estadificación inicial, si es un paciente de alto riesgo, la gammagrafía con tecnecio 99 PSMA es una opción viable, no se descarta, está a la mano, es accesible, la podemos hacer aquí sin ningún inconveniente y ofrece prácticamente un buen rendimiento diagnóstico equiparable al PET-CT con galio 68 PSMA o al flúor 18 PSMA. Entonces, gammagrafía, pacientes de alto riesgo, lo podemos ofrecer y es una opción bastante viable para estos pacientes. Como vimos en la literatura, es eficiente. Pacientes con riesgo intermedio, definitivamente aquí el mejor beneficio siempre va a ser con PET-CT. A estos pacientes, cuando discuto con los médicos, para ofrecerles lo mejor, sinceramente el PET-CT. Y en escenarios de recurrencia bioquímica, el PET-CT está indicado al cumplir la definición de recurrencia bioquímica. Estamos hablando de marcadores en 0.2, 0.3, 0.5 hasta 1.5. Cuando el antígeno prostático específico ya está superando el 1.5, podemos ofrecer tecnecio PSMA como una opción muy viable, con un rango de detección del 86%, que superando el marcador de 2 se eleva hasta un 96%. La semana pasada tuvimos un estudio con tecnecio 99 PSMA, documentamos, tenía un marcador de 5.6, pudimos localizar el sitio de recurrencia que fue local en el lecho prostático posterior a prostatectomía radical en un paciente que decidió por cuenta propia suspender el bloqueo androgénico por síntomas secundarios. Si bien esas fueron toqué principalmente los escenarios clínicos más importantes en los que sí podemos ofrecer tecnecio 99 PSMA y no toqué otros temas más importantes que estoy seguro que pueden ser tema de mucho interés, que principalmente hablamos de valor pronóstico del PSMA y la terapia personalizada con radioisótopos. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias y estamos atentos para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias al doctor David Cardosa por su asombrosa participación. Creo que ilustró de manera muy específica cuál es la utilidad de estos estudios, cuál es también el panorama actual aquí en nuestro país, porque en algunas ocasiones hablamos sobre los artículos, guías, pero no nos enfocamos a qué es lo que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? Entonces, estamos haciendo PSMA tecnecio aquí en la unidad, en Tijuana, es un estudio accesible. Sí requiere cita previa y no es necesario ninguna preparación.
pero se cuenta con el recurso aquí. Es importante que todos lo conozcamos. E igual, de la misma manera, si un paciente es candidato directo a un PET, se referirá pues a Ciudad de México, Monterrey o Sonora, pero si nosotros podemos ahorrarle al paciente el viaje, el dinero y obtener el mismo rendimiento, creo que está perfecto tener la opción del ligando PSMA con Tecnesio aquí en nuestra región. Estamos abiertos a preguntas. Cualquier duda que podamos resolver, estaremos muy encantados de ayudar. Entonces hay que aprovechar que está aquí el... Ah, bueno, no se escucha, dice. ¿Cómo estás? Perdón. Tenemos aquí al doctor David Cardosa, que nos puede ayudar a resolver cualquier duda que pudieran presentar, no sé, o algún agradecimiento también para el doctor David, que está aquí en Tijuana. Es un tema muy amplio, pero intentamos resumirlo para poder ser muy específicos. ¿Hay una pregunta aquí? Los costos. Ok, el PSMA con Tecnesio actualmente en la unidad está en 11,000 pesos. Ese es el costo. Incluye un SPECT-CT de una cama. Si es necesario más SPECT-CT, se hacen sin costo extra. Los estudios de medicina nuclear no requiere preparación, en especial, no es necesario ir en ayuno, solo realizar la cita y se inyecta el radiofármaco, el paciente pasa a las 2 horas para la adquisición de imágenes. Son 11,000 pesos contra, desconozco el precio del PET PSMA, pero ronda en 40,000 pesos. 40,000 pesos es el costo del PET PSMA, no estoy hablando de PET con FDG, es PET PSMA, está en 40,000 pesos, más el viaje, la estancia del paciente. Entonces, si nuestro paciente, ya nos habló el doctor David Cardosa, nos ejemplificó muy bien, tiene una recurrencia bioquímica y el AP está mayor de 1.5, fácilmente se puede realizar en Tijuana por 11,000 pesos. Nosotros trabajamos de una forma que intentamos estar en comunicación con el urólogo o el oncólogo. Ellos nos plantean el escenario. Obviamente, si nos comentan que es un paciente con un AP de 0.3, 0.4, siempre le vamos a dar la opción de que es mucho mejor viajar a Ciudad de México. No importa el precio, si estamos hablando de una enfermedad que el paciente necesita una terapia, creo que realmente no importa el costo ni el viaje, pero si le podemos dar la versión accesible con el mismo rendimiento, es mucho mejor que el paciente se encuentre aquí en casa, ¿no? Los estudios tienen un peso máximo, por ejemplo, pacientes mayores de cuántos kilos ya no puede realizarse. Ok, sí es una muy buena pregunta. La gamma cámara, el SPECT-CT, dice el manufacturador, el fabricante, nos comenta que soporta un peso de 220 kilos. La realidad es que el paciente más pesado que hemos subido han sido 180 kilos y el equipo lo ha realizado bien. Aquí yo creo que no es tanto lo que soporte la mesa, sino la calidad de imagen. No podemos sobrepasar cierta dosimetría y la calidad de imagen se va degradando por cada centímetro de grasa entre el órgano de interés y la gamma cámara. Entonces, más bien sería la resolución la que se sacrificaría, no tanto el peso en el equipo. Yo diría entonces no más de 180 kilos. Igual, sí, bueno, se me ocurre si desean escribir qué temas les interesan. El doctor David Cardosa y su servidora estábamos pensando en hablar sobre el yodo radiactivo. Hay muchísimas preguntas sobre el yodo radiactivo, muchos mitos. Me parece a mí un tema muy apasionante y muy interesante. Entonces, no sé si están interesados, podemos hablar sobre eso. Hoy quisimos enfocarnos a PSMA porque la realidad es que hemos tenido bastantes estudios y a veces tenemos que referir a algunos a Ciudad de México, pero la gran mayoría nos lo quedamos aquí en Tijuana y nosotros detectamos que había un poquito de desconocimiento. Entonces queríamos aclarar las dudas, poder estar más en contacto con ustedes y lo más importante es que sepan no solo del PSMA, sino todos los estudios. Estamos abiertos a que nos comenten el caso, a recibir también críticas, comentarios. En realidad los clínicos son los que conocen al paciente a profundidad y si ustedes en alguna ocasión tienen alguna duda sobre el resultado, nos pueden contactar con toda seguridad y confianza. Nosotros somos sus amigos, estamos para servirles a ustedes y sus pacientes. Entonces,
nos ayudaría mucho que nos dijeran temas nuevos, ¿no? Temas que les interesen a ustedes. Bueno, que pasen muy buena noche y gracias por acompañarnos.